Vale, vamos directos al grano con esta exploración visual porque el tema se las trae. Muchas veces pensamos que los símbolos son simplemente dibujitos, signos de una sola dimensión o marcas puramente decorativas sin mucha chicha. Pero la realidad es que siempre hemos vivido completamente rodeados de símbolos. Llevan ahí desde el principio, ejerciendo una influencia constante y, la verdad, bastante misteriosa en nuestra mente y en nuestra cultura. Así que no son solo arte decorativo. Estamos hablando de mecanismos psicológicos increíblemente complejos. Y para entender bien esto tenemos que echar un vistazo a cómo lo definen las tradiciones esotéricas. Fijaos en esta cita. Un símbolo es una entidad viva que conecta la mente individual con una inteligencia cósmica. En estas tradiciones los símbolos funcionan literalmente como llaves. Son ese puente que permite que nuestra energía psíquica cruce el umbral desde diferentes planos mentales, directos hacia nuestra conciencia y la realidad física. Es como una puerta de doble sentido entre lo que vemos cada día y lo más profundo de nuestra mente. Así que hoy vamos a hacer un viaje alucinante hacia el interior. Nuestro mapa de ruta incluye 1. Las llaves de la realidad. 2. El pensamiento simbólico primordial. 3. Astrología, magia y glifos. 4. La alquimia del renacimiento. 5. El lenguaje del inconsciente. Y terminaremos con el poder simbólico actual. Vamos a ver cómo pasamos de usar símbolos para intentar controlar las tormentas y los astros a usarlos como el mapa perfecto para dominar nuestra propia mente inconsciente. Empezamos con la sección 1, las llaves de la realidad. Durante miles de años, las escuelas de misterios y los filósofos herméticos han guardado los símbolos bajo llave por una razón muy clara. Sabían perfectamente que tenían un poder real. Pero, ¿de dónde viene ese poder? Bueno, pues tenemos que hablar de los famosos arquetipos. Un arquetipo es básicamente un patrón o una idea universal que habita en nuestra psique. Pero aquí está la clave del asunto. Esta idea, al ser tan abstracta, necesita un vehículo físico para llegar a nosotros. Y ahí es donde entra el símbolo, que actúa como su manifestación visual para poder conectar con nuestra conciencia. Gracias a esa imagen, lo que no tiene nombre se vuelve tangible y lo abstracto se hace comprensible de repente. Es como traducir un idioma alienígena a algo que nuestro cerebro puede procesar. Pasamos a la sección 2, el pensamiento simbólico primordial. Si viajamos al pasado más remoto, justo al origen, encontramos una ruptura ontológica brutal, el momento exacto en el que el Homo sapiens dejó de sobrevivir por puro instinto para empezar a vivir en un universo lleno de significados. Y si echamos un vistazo a cómo ha ido evolucionando la cosa, vemos un salto que es monumental. Esta nueva capacidad de crear símbolos no sirvió solo para hacer arte bonito en las paredes. Fue lo que nos permitió establecer una conexión con las fuerzas invisibles. Primero creamos la cultura y eventualmente toda la civilización tal y como la conocemos. En su origen, el arte y el símbolo eran exactamente lo mismo. Y para poner todo esto en perspectiva, fijaos en este número. 73.000. 73.000 años. Esos son los años que tienen las formas geométricas que se encontraron en la cueva de Blombos, en Sudáfrica. Madre mía, es literalmente la forma de pensamiento simbólico abstracto más antigua de la que tenemos constancia. Ya en esa época tan remota, esas simples marcas funcionaban como mediadores entre el ser humano de a pie y el inmenso misterio de estar vivos. Vamos con el punto 3. Astrología, magia y glifos. A medida que las civilizaciones se hacían más grandes y complejas, la forma de ver el universo también se estructuró. La idea era que existía un sistema de fuerzas divinas interactuando con el mundo físico, y había que mantener ese orden a base de rituales y magia. Lo que me parece absolutamente fascinante de todo esto es cómo estas culturas antiguas crearon auténticos mapas del alma. Mirad a los egipcios. Para ellos, el ojo de Ra no era una letra más de un alfabeto, era un contenedor de poder puro para mantener el orden cósmico. O en Mesopotamia, donde los sacerdotes astrónomos crearon glifos específicos para los 7 planetas visibles. Estaban sintetizando la influencia de esos planetas en un solo dibujo. Era un sistema de correspondencias perfecto, diseñado para leer las leyes invisibles del universo como si fuera un libro abierto. Y de toda esta tremenda mezcla cultural nace el hermetismo helenístico y su famoso principio de mentalismo. Seguro que os suena, el universo es mental, nada ocurre en el mundo físico sin que antes haya sido un pensamiento. Y como el símbolo es la forma visual de ese pensamiento creativo, la idea era que al concentrar toda tu energía en el símbolo, podías alinear tu propia mente con lo divino. Esto es lo que los antiguos llamaban la gran obra, el inicio de una transformación interna total. Llegamos a la sección 4, la alquimia del Renacimiento. Esta época fue una auténtica explosión intelectual. El interés por la magia oculta provocó que se empezaran a sistematizar símbolos astrales, sigilos angélicos y complejos cuadrados mágicos de una manera súper profunda. Y aquí tenemos la joya de la corona, la mónada jeroglífica.
Fue creada en 1564 por John Dee. Ojo con este personaje, porque era matemático, era mago y, por si fuera poco, espía británico. Para Dee, la geometría era la verdad divina en estado puro. Al juntar en este dibujo los símbolos del Sol, la Luna, los 4 elementos y Aries, él estaba convencidísimo de haber encriptado la mismísima fórmula de la transmutación. Decían que solo con meditar en las líneas y ángulos de este glifo podías trascender el lenguaje y acceder a verdades universales. Casi nada. Claro, todo esto funcionaba bajo las reglas de la alquimia, que se basa muchísimo en la polisemía del símbolo. Sé que es un término de diccionario, pero básicamente significa que un mismo símbolo tiene un montón de significados a la vez. El uróboros, la famosa serpiente que se muerde la cola, es el ejemplo perfecto de esto. Representa la unidad absoluta, también el ciclo eterno de muerte y renacimiento, y además el trabajo continuo del alquimista, todo al mismo tiempo. La verdadera magia alquímica es lograr que todos estos niveles de la realidad armonicen en un solo impacto visual. Sección 5. El lenguaje del inconsciente. Entramos en el siglo XX y aquí hay un cambio de guión total. Los símbolos ya no se usan tanto para intentar controlar el cosmos, sino para navegar por algo igual de misterioso, la mente humana. Aquí es donde entra en juego el sistema de Óstimos-Manesper. Él creía que nuestra mente racional era un estorbo lleno de dudas. Pensaba que si querías manifestar un deseo, tenías que colarlo directamente en el inconsciente, sin pasar por la razón. Y su método era increíblemente práctico. Paso 1. Escribes un deseo. Paso 2. Tachas las letras que se repiten. Paso 3. Con las letras que te sobran, te montas un dibujo abstracto, un sigilo. De repente, tienes un monograma de tu propio pensamiento listo para cargarlo de energía. Esto ilustra a la perfección un choque de titanes del siglo XX. Por un lado tenemos la magia de Spade, usando los símbolos como herramientas activas de la voluntad para saltarse a la torera la mente racional, y por el otro está la psicología de Carl Jung. Para Jung, los símbolos no los inventamos nosotros conscientemente, él decía que son el lenguaje natural del inconsciente colectivo, y que brotan por sí solos a través de nuestros sueños o visiones precisamente para curarnos. Jung se dio cuenta de algo muy importante. En la sociedad moderna, sufrimos una desconexión psíquica brutal, porque somos demasiado racionales. Al ignorar todo este contenido simbólico que llevamos dentro, nos estamos desconectando de nuestra propia esencia. Su gran solución fue la individuación. Es un proceso en el que dejamos que estos símbolos primordiales suban desde lo más profundo y traigan sus mensajes a nuestra conciencia, ayudándonos a recuperar ese equilibrio que hemos perdido. Y llegamos a la última sección, la 6, el poder simbólico actual. Hoy en día vivimos en la era de la ciencia y los datos, así que es súper fácil pensar que todo esto de los símbolos es cosa de magos antiguos y gente de las cavernas, pero francamente estaríamos muy equivocados. La gran conclusión de todo esto es que los símbolos no han perdido ni un poquito de su poder. Lo que pasa es que ahora operan en la sombra, de forma indirecta e inconsciente. Siguen siendo herramientas multidimensionales tremendamente potentes. Si caen en malas manos, pueden usarse para manipular las emociones de toda una sociedad. Pero si aprendemos a leerlos, despiertan nuestra intuición y nuestra creatividad, dándonos la oportunidad de transformar nuestro día a día. Nos permiten ser los propios alquimistas de nuestra vida. Entender este lenguaje antiguo nos demuestra que la realidad tiene muchísimos más niveles de significado de los que vemos a simple vista. Así que, para cerrar este recorrido, os dejo con una reflexión final. Si comprender los símbolos nos ayuda a desvelar los secretos del mundo exterior, ¿qué misterios increíbles nos están revelando ahora mismo sobre los rincones más inexplorados de nuestra propia mente? Es sin duda un punto de partida brutal para empezar a mirar todo lo que nos rodea con otros ojos.